Bueno, Colombia acaba de perder hace un par de minutos 2-1 contra Brasil en las eliminatorias. Uf, no, hay un montón de cosas por decir, muchachos, la verdad. Y fue un resultado muy frustrante, ¿no? Perder de esa manera es tremendo. Suscríbanse por favor a mi canal de YouTube si aún no lo han hecho. Síganme en la cuenta de Facebook si todavía no lo han hecho. Y por último, por favor colabórenme dándole un like, dándole un me gusta a este video. De verdad les agradezco esa ayuda de todo corazón. Y bueno, ahora sí, comencemos. Miren, en medio de todo lo que tengo por decir, lo que les propongo es que vayamos de lo macro a lo micro. Vamos de lo general a lo particular. Y para empezar con lo general, yo quiero hacer referencia a un problema que ya es alevoso hoy por hoy en el equipo de Néstor Lorenzo. Nos está pasando, y esto ya se convirtió en un patrón, en una tendencia negativa, en algo que no podemos negar, que ante los equipos grandes del continente podemos competir, nos podemos plantar en cuanto al funcionamiento colectivo, eso está bien, pero en los minutos finales de esos partidos estamos sucumbiendo por huevos, por falta de huevos, para decirlo de mejor manera. Estamos sucumbiendo desde el punto de vista actitudinal, lo cual me parece más triste todavía. Porque si uno dijera, no, es que a nosotros la verdad, hermano, Uruguay nos agarra y nos supera, Brasil nos agarra y nos recontra supera, Argentina ni se diga, entonces nos acaban ganando porque sencillamente son mejores que nosotros. Si uno dijera eso, bueno, nada que hacer. Es falta de capacidad y pare de contar. Tendríamos que aceptar nuestra realidad y ya. Pero no es el caso. Es más triste aún porque lo que nos está pasando es que estos equipos que mencioné nos están ganando por el simple hecho de que se nos van encima con un poquito de perrenque y nosotros no sabemos cómo responder. Nos están ganando porque pareciera que tienen más sangre que nosotros. Y ya. Las derrotas que estamos sufriendo ante ellos se explican desde ahí. Entonces es triste porque es algo que no debería pasar. La actitud es innegociable. Yo no sé Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico desde qué arista vayan a trabajar este problema, pero lo tienen que trabajar sí o sí. Quizás desde lo psicológico, con expertos en la materia, no sé cómo lo van a hacer. Pero no podemos llegar al mundial con este inconveniente, porque entonces imagínense ustedes, pues, en un mundial que es el escenario más álgido posible en el fútbol, el más importante, donde más presión hay, y nosotros con este problemita psicológico ahí presente, no, pues no podemos competir. Nos agarran por allá en unos octavos de final, ponele que en un tiempo extra o en un tiempo de adición de un partido, y el equipo rival medio acelera, pone huevo y nosotros vamos para atrás y perdemos. No, no, es algo injustificable. Y lo digo de nuevo y voy a ser más preciso todavía. Piensen ustedes en la final de la Copa América contra Argentina. Sí, Argentina, el campeón del mundo, un muy buen equipo el que dirige Lionel Scaloni, nadie lo puede negar. Pero hermano, esa final había sido pareja. Argentina tuvo ciertos lapsos, Colombia tuvo también sus lapsos. Argentina capaz que metió un par de llegadas interesantes, Colombia también. Hubo algunas polémicas. Era un partido que ya parecía decantado en el momento del gol de Lautaro Martínez para irse a los penales. Parecía que ya estaba todo firmado para definir el título, la copa, en la tanda de penales. Y con el aliciente de que ese era el partido probablemente más importante en la historia de nuestro país a nivel de selección. ¿O qué otro fue más importante que ese? El de la final de la Copa América con México, gol de Iván Ramiro Córdoba. No sé, a mí me parece que ganar esta copa hubiera sido más convincente. Entonces para mí era más importante esta final con Argentina. Bueno, los cuartos de final del Mundial de 2014 con Brasil, ponele, de pronto como para trazar un símil. Pero repito, si no era el partido más importante, este contra Argentina pegaba en el palo.
Entonces cuando ya estaba todo decantado para irse a penales, al ser un partido tan importante, lo mínimo que uno pedía era concentración y actitud. Y hermano, Argentina en esos minutos finales mete un acelerón, se nos van encima ni siquiera desde lo futbolístico, como dije ahora, porque no es que nos superaran desde esa perspectiva, sino desde los huevos, desde lo actitudinal. Y pasa eso, nos empujan, se nos van encima los tumbos y nosotros no podemos oponer resistencia. Y nos terminan metiendo un gol y nos quitan la copa. Nah, no, inaceptable, inaceptable. Y si de pronto hacía falta alguna confirmación para que este problema se acabara de establecer, porque alguien podía decir, no, pero eso fue coyuntural. Nos pesó el hecho de jugar una final porque no estamos acostumbrados. Bueno, ponele. Pero después llegan las eliminatorias, vamos contra Uruguay a jugar al mítico Centenario de Montevideo con un equipo de Bielsa muy diezmado, ni siquiera hombre por hombre, sino en cuanto al funcionamiento colectivo. Esa Uruguay no era la misma de la Copa América. En Uruguay había ocurrido toda esta crisis interna de las declaraciones de Luis Suárez, el tema de que ciertos futbolistas se fueron contra Bielsa, ustedes ya saben esa historia, y Uruguay venía mal en cuanto a resultados. Y llegamos nosotros a jugar allá, el partido se nos recontra complicó, logramos empatarlo a lo último con ese gol de Carlos Andrés Gómez, y la historia se repite. Minutos finales, un pelotazo, se nos van encima de prepo, a la fuerza, a los tumbos, y nos terminan ganando. Y otra vez no sabemos cómo responder. Nos lo ganan a punta de sangre. No puede pasar eso. Y si hacía falta una confirmación más como para que de pronto si alguien estaba negando la existencia de este problema, ya se pudiera convencer, bueno, lo de hoy contra Brasil. Esa fue la frutilla del postre. Ya pasó contra Argentina, pasó contra Uruguay, faltaba Brasil. Y hoy ocurrió contra Brasil. Lo mismo, un partido en el cual ni siquiera te digo que fue parejo. A mí me parece que Colombia fue un poquito más tomando los 90 minutos en su totalidad. Pero bueno, por distintas circunstancias estaba empatado 1-1, no lo estábamos pudiendo ganar y como mínimo era llevarse un punto de territorio brasilero. Y Brasil, que esta Brasil es un equipo carente de respuestas colectivas. Ustedes veían a Brasil en los últimos minutos y nada, desbordes de Wesley por derecha y Vini tratando de hacer alguna jugada maradoniana. Agarraba la pelota a Vini y como veía que sus compañeros no ofrecían mucho que digamos, trataba de sacarse 4 o 5 de encima el solo. Porque Brasil colectivamente, repito, es un equipo al cual le cuesta mucho. Y en medio de ese marco va Brasil y nos comienza a apretar. Se nos va encima otra vez a los tumbos. Y ocurre esa jugada en la cual Vini engancha hacia adentro, saca un fierrazo, hay un accidente de por medio porque se desvía en Lerma, pero la historia se repite. La misma que contra Argentina y contra Uruguay. La pelota termina clavada contra un ángulo y Colombia pierde el partido. 3-3. No me vas a decir que es casualidad o coincidencia, pues. Ya es un problema que toca trabajar. Nos está pasando esto, nos toca inyectarnos un poco más de sangre, desarrollar los huevos que yo entiendo. Nunca ha pasado que los huevos sean como parte fundamental de nuestra cultura futbolera, no, todo lo contrario. Pero entonces va a tocar comenzar a desarrollar esa arista, hermano, porque si queremos competir en un nivel top, que es a lo cual estamos aspirando últimamente y creo que hemos dado pasos importantes para llegar a ello, pues nos está haciendo falta ese ítem. Y toca conseguirlo a como de lugar. Al mundial no podemos llegar así, ya lo dije ahora. Bueno, me alargué con esta intro, pero es que lo ameritaba, me parece a mí. Vamos a lo particular, el partido. Miren, fue un partido en el cual, grosso modo, Colombia lo comienza mal. Y me parece a mí que lo comienza mal porque la presión nuestra era una presión 100% descoordinada. Entonces Brasil es un equipo cero dinámico, tanto para atacar como para defender. Y es un equipo que, en ese orden de ideas, si vos lo presionas de manera coordinada e intensa, lo vas a complicar. Porque lo digo de nuevo, es muy poco dinámico. Entonces vos te le vas encima con lo que corresponde, con la velocidad, con la intensidad y con el orden que corresponde, y evidentemente te vas a imponer en lo físico-atlético contra Brasil. En la Copa América lo hicimos. En el partido en el cual les ganamos, en la fase de grupos. Pero como la presión de Colombia estaba siendo tan desordenada,
pues Brasil, a pesar de las carencias que tiene, no deja de ser un equipo que tiene alguna que otra individualidad interesante. Por ejemplo, lo de Bruno con Gerson en el doble 5 estaba funcionando bien en el equipo local en esos primeros minutos. Entonces, claro, salía Brasil desde el fondo, Colombia presionaba mal, desordenado, algunos saltaban, otros se quedaban, no había como sinergia en ese sentido, y eso permitía que por lo menos los dos centrales, Marquinhos y Gabriel Magaláes, que no son tan dúctiles con la pelota en sus pies, todo lo contrario, pero eso permitía que el desorden de Colombia, por lo menos estos dos jugadores dieran el primer pase adelante, y ya cuando la tenían Bruno y Gerson, ellos dos sí son jugadores con mucha más calidad técnica, entonces ya desde ahí Brasil como que se comenzaba a organizar. Bruno y Gerson veían si de pronto mandaban algún pase progresivo para Joao Pedro, para Vinicius que estaban por dentro, o directamente apelaban a un recurso que estaban utilizando mucho, que eran los cambios de orientación cruzados, buscando a los dos extremos. Es decir, Rodrigo por derecha, Rafinha por izquierda. Y Brasil, más o menos que desde el simple hecho de que su doble 5, Bruno y Gerson, pudieran entrar en contacto con el balón, ya ahí Brasil medio que comenzaba a competir. Pero lo digo de nuevo, esto era por culpa de Colombia, porque la presión nuestra estaba sumamente descoordinada. Comenzamos presionando como lo solemos hacer bajo la idea de juego de Néstor Lorenzo, que es con un 4-3-3. Línea de 4 en el fondo, en el medio Lerma con dos internos que son Ríos y Arias. Y adelante, pues ustedes saben que Lucho queda por izquierda a la hora de presionar y hay un enroque. John Córdoba viene a la derecha y James queda por dentro. Claro, James es el que menos capacidad físico-atlética tiene de los tres de arriba, por ende mandarlo a James por una banda para que presione, pues se complica porque él no tiene ida y vuelta. Entonces lo que hace Lorenzo normalmente es que te lo manda por la derecha a John Córdoba como a que cubra por esa banda a la hora de presionar, y a James te lo deja por dentro como haciendo sombra simplemente. Un jugador como James, lo digo de nuevo, es más sencillo que por dentro pueda medio morder, por fuera le va a costar mucho más. Por fuera se requiere más velocidad, naturalmente. Entonces, claro, con ese 4-3-3 presionábamos, pero de manera descoordinada, y Brasil se nos montó en el partido en esos primeros minutos. En medio de eso, la prueba de lo que les estoy diciendo es que Gerson agarra una pelota en zona 2. Ya les dije, Gerson y Bruno estaban recibiendo ese primer pase de Marquinhos y Gabriel Magaláes con plena libertad. Plena libertad. Y en uno de esos pases, Gerson la agarra, levanta la cabeza y ¡bluf! Mete una daga completa. La verdad, agarra la defensa colombiana un poco mal parada. Hay un buen desmarque de ruptura de Vini. Un cierre tardío fuera de timing de Daniel Muñoz, que sí es un muy buen carrilero en la Premier, porque le toca concentrarse mucho más en atacar que en defender, pero acá en la selección Colombia se ha notado un par de veces, como contra Uruguay en el Centenario, que cuando le toca defender sufre. Es la verdad. Él es un buen jugador, nadie lo va a negar, pero tiene mucha más habilidad para el despliegue que para el repliegue. Entonces, claro, en esta jugada quedó un poco expuesto, le tocó cerrar, saliendo aparte de su zona de la banda derecha, le tocó venir al centro a cerrar, y llegó tarde y llegó con vehemencia, y bueno, Vini, que es un experto en este tipo de jugadas, le cobró por ventanilla, penal para Brasil. Lo cobra Rafinha 1-0. Fueron 15 minutos en general en los cuales perdíamos 1-0 y Colombia estaba muy incómodo en el campo de juego. Del minuto 15 en adelante ocurren dos cosas que llevan a la mejoría del equipo colombiano. La primera de ellas es que Brasil definitivamente entrega el balón y ya dice como que bueno, voy ganando, voy para atrás y me defiendo y punto. Lo cual es llamativo porque un equipo pues de la grandeza de Brasil jugando como local que asuma esa actitud, hermano, muy raro. Imagínate todavía con 75 minutos de juego por delante más la adición, que la adición acabaron siendo 10 en el segundo tiempo. O sea, faltaban casi 90 minutos de juego todavía, todo un partido. Y Brasil elegir decir, no, te doy la pelota y ya, yo me defiendo y punto. Extraño eso, ¿no? Eso te marca también la realidad de la selección brasilera hoy por hoy, una realidad preocupante para ellos. Eso fue lo primero. El partido cambia por eso, porque Brasil ya casi que renuncia a cualquier tipo de labor creativa y simplemente hace una contención zonal en zona 2, planta una especie de 4-4-2, barricada cubriendo el espacio cada jugador y listo, listo. Esa era la fórmula del equipo brasilero. Y lo segundo por lo cual cambia el partido es porque Colombia, pues comienza a organizar un poco más esa presión descoordinada de los primeros minutos. Y la comienza a organizar a partir de una alteración del sistema táctico. Ya no estaba con ese 4-3-3 presionando como lo expliqué ahora, con la línea de 4 en el fondo, el 3 en el medio y 3 arriba con James por dentro y John Córdoba a la derecha. No, ya no. Ahora te armaba una especie de 4-4-1-1 o de 4-4-2 directamente.
porque ya veía uno que John Arias estaba bien lanzado, pegado de la raya por derecha, Lucho Díaz estaba bien pegado de la raya por izquierda, y los dos estaban a la misma altura del doble 5 que integraban, Richard Ríos y el jugador Jefferson Lerma. Entonces misma línea de 4 en el fondo, la línea de 4 en el medio que acabo de describir, Díaz por izquierda, Arias por derecha, Ríos y Lerma por el medio. 4-4, y por ahí James flotaba como una especie de media punta o de 10 por dentro, y John Córdoba era el que presionaba arriba a los dos centrales brasileños, a Marquinhos y a Gabriel. Entonces, claro, ya no era el mismo sistema táctico para presionar, no era 4-3-3, era casi que un 4-4-2 o un 4-4-1-1. Y desde ahí Colombia se comienza a organizar un poco porque ya la presión empieza a ser más coordinada, ya no era como que unos salieran a presionar y otros se quedaran o retrocedieran, no. Ya si salíamos todos, íbamos todos. Si retrocedíamos todos, retrocedíamos todos. Si nos quedábamos plantados todos, nos plantábamos todos, punto. Pero que el movimiento fuera sincronizado. No que fuera por acá una pieza para allá, otra para allá, otra para allá, no. Ese desorden no. Listo, Colombia mejora con esa presión y como les dije ahora, Brasil es un equipo poco dinámico, entonces cuando lo presionan de esa forma, Brasil recontra sucumbe. Y empezó a pasar eso, de que ya Brasil pues no estaba muy interesado en entrar en contacto con la pelota, pero cuando entraba en contacto con la pelota, Colombia presionaba y se la quitaba en cuestión de segundos. O sea que Brasil no volvió a llegar al arco de Camilo Vargas y aparte de todo, pues el partido empezó a ser un partido con dominio colombiano. También hay que reconocer que a Colombia le costó casi que todo el primer tiempo poder comenzar a hilvanar secuencias de pases largas, ¿no? Ya el partido era a favor de Colombia, estábamos montados en el trámite, pero todavía la precisión no estaba. Entonces veíamos por ahí que de pronto apelábamos a veces en exceso al juego largo, de pronto caíamos en ciertas imprecisiones que eran pues obviamente innecesarias, las aproximaciones nuestras eran aproximaciones realmente carentes de peligro. Tengo por acá, por ejemplo, un disparo de James que se desvía en un defensor y se va al córner. Tengo otro de Lerma que también se desvía en un defensor, pero dieron saque de puerta como cosa rara y no más que eso. Esas dos y pare de contar. Entonces todavía ese dominio que se estaba viendo ya desde un punto de vista del trámite, que era un dominio territorial y también de pelota, todavía no se había traducido en oportunidades claras de gol. Hasta que, miren lo que les digo también la prueba de que mi comentario es real, así como les dije lo del penal de Brasil en donde Gerson recibe ese pase y de una filtra una daga, para mostrarles la importancia del doble 5 de Gerson con Guimaraes hasta ese momento del partido. Después Gerson sale lesionado, entra Joelinton, ahí Brasil también eso le pesa un poco, porque Gerson estaba muy acoplado con Bruno y estaba jugando un buen partido, el jugador del Flamengo y el jugador del Newcastle. Después entra Joelinton entró horrible y el mediocampo de Brasil se desacomodó, por lo menos por los tres carriles internos. Ya el único fino era Bruno y Joelinton desentonando. Pero así como les dije eso, y les comprobé a través de ese ejemplo, les compruebo todo lo que estoy diciendo con el ejemplo del gol de Colombia. Porque es un gol que llega a través de la presión alta para recuperar. Ustedes veían que Joelinton, que lo acabamos de mencionar que entró muy mal, estaba conduciendo la pelota en salida y llegó John Arias desde atrás y lo mordió y le quitó la pelota con una pulcritud, pero impresionante. Excelente por Johncito, muy bien. Le deja la pelota a Lerma, Lerma se la da de una a James, también muy bien Jefferson porque interpretó que, hermano, si es una jugada de gol importante, no hemos tenido una sola clara en este partido, van 40 minutos, dásela al 10. Y que el 10 resuelva, y estábamos ya en la zona 14, con gran oportunidad de por fin crear algo bueno, ¿no? En este partido. James agarra la pelota, muy bien abre para Lucho y Lucho en el mano a mano, bueno, por primera vez se logra imponer con claridad, engancha hacia adentro con todo el ángulo de remate y saca un fierrazo abajo, partido 1-1. Bien, ya por fin podía decir uno bueno. Todo esto bueno que se está viendo en cuanto al dominio en el trámite ya se ve traducido en que el partido se empata. Merecido para Colombia. Por la falta de ambición de Brasil y porque Colombia, sin ser una maravilla, igual ya su presión estaba coordinada y ya tenía más la pelota y bueno, había hecho ciertas cositas bien en el equipo de Néstor Lorenzo. Comenzó mal, pero corrigió. Y luego en el segundo tiempo es irónico porque me parece que Colombia empieza a jugar incluso mejor. Colombia empieza a jugar incluso mejor durante un lapso muy largo. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que esa presión del 4-4-1-1 estaba funcionando, abarcando la cancha en su amplitud total. Entonces continuó desarrollándola. Y esa presión, pues, al ser Brasil, lo digo de nuevo, un equipo poco dinámico, cuando lo presionan bien y de manera ordenada y coordinada, pues Brasil sufre. Entonces Brasil estaba sufriendo el partido en ese momento y Colombia empieza a tener
pues ciertas aproximaciones interesantes. Al minuto 50 por ahí, un disparo de Lerma de media distancia que se va por un lado. Brasil tuvo por ahí un rafagazo, hay que reconocerlo, con una contra en donde Camilo hizo una doble atajada, ¿no? Primero a Rafinha y después a Vini. Pero el disparo a Rafinha fue buenísimo abajo. Bien por Camilo en ese momento. Y después ya todo comienza a ser de Colombia. Tengo por acá, a ver, una en la cual James cambia de orientación para Arias. Arias combina con Ríos en corto. Arias desborda por derecha, manda un centro y Córdoba cabecea por un lado desviado. Tengo el gol que le anulan a Lerma por... O bueno, creo que había sido un gol de Davinson, pero Lerma fue el que le cometió la falta a Alison Becker poniéndole la espalda. Entonces, bueno, anularon ese gol. Tengo por ahí un disparo de Richard Ríos abajo al primer palo que ataja a Alison. Tengo por ahí otra jugada en la cual rompe Arias por derecha. Perdón, Arias abre por derecha para que Ríos rompa. Richard manda el pase atrás y James entra solo, pero dispara de derecha con la mocha. Y dispara muy suave. Pero ya eran 4 o 5 de la tricolor. ¿Saben cuál era el problema? Que siento que estábamos careciendo de precisión. La precisión nunca fue una virtud nuestra en todo este partido, con excepción del gol de Lucho Díaz, que ahí hicimos todo bien. En el resto de acciones creo que la precisión no fue una virtud hoy, no estuvo de nuestro lado. Pero también creo que estábamos muy acelerados en ciertos momentos. Como que la presión en zona 2 colectiva para recuperar era muy intensa, y eso está perfecto, era rápida, le imprimíamos vértigo al asunto, pero cuando quitábamos el balón y metíamos la transición ofensiva, o hacíamos una jugada de fútbol construcción, no importa, de ataque posicional, no importa, ahí quizás hacía falta una pausa, bajar un poco las revoluciones. Si vos presionás con gran intensidad está perfecto, pero a veces mantener la misma intensidad, el mismo nivel de intensidad para atacar, creo que puede que no sea tan conveniente. Porque seamos sinceros, en ataque más de una vez hace falta pausa. No ser un equipo lento y cansino porque tampoco. Eso te juega en contra. Pero sí de pronto en ciertas acciones hace falta pausa para tener mayor precisión. Porque a veces cuando vos vas a 1000 por hora, tener precisión es difícil. Y a Colombia le estaba pasando un poco eso. Entonces las jugadas que les describí pues fueron aproximaciones interesantes, pero siempre o había un remate suave o un remate desviado o algún pase que no tocaba dar o queríamos terminar así pues a 1000 rompiendo en el área brasilera y nos chocábamos contra una muralla. Hacía falta de pronto lo que tuvimos en el gol. En el gol hubo pausa. Cuando recuperamos la pelota, Lerma se la da a James y James como que recibe, piensa, abre para Lucho y ya ahí se crea toda la acción. Pero eso nada más pasó en el gol. El resto de acciones, esa pausa no estuvo. Entonces por eso no pudimos capitalizar ese buen momento. Pero fue un buen momento de Colombia. Y después, acá ya el partido se termina decantando. Eh, pues a ver, se da esa jugada del 71 del choque entre Davinson y Alison Becker. Pues una jugada en la cual quedamos un poco preocupados. Afortunadamente pues no creo que no pasó nada grave. Y después como que hay un parate, entonces como que el buen ritmo que venía teniendo Colombia se corta definitivamente. El partido se vuelve muy parado. Y al 79, bueno, Brasil, Dorival manda a la cancha un equipo nuevo. Pues al final acabó haciendo 7 cambios, ¿no? Que es la polémica de la cual están hablando en este momento, que según lo que vi, pues sí es válido, apelando al reglamento, vamos a ver qué pasa. Pero al 79, mira, ya había entrado Cuña a la cancha en Brasil, ya había entrado en el primer tiempo Joelinton, que entró muy mal, lo dijimos, eran 2 cambios, y acá acaba metiendo 4. Entra Bento, que es el arquero, entra Savinho, André y Wesley. Y más adelante, para acabar de completar, bueno, después del gol ya entró Leo Ortiz por Vini. Pero el punto es que era un equipo nuevo de Brasil ya en ese momento. Saca el último cambio de Leo Ortiz por Vini porque, bueno, fue al final. Pero entonces estamos hablando de 6 jugadores de Brasil en cancha, mientras que por Colombia nada más habíamos hecho un cambio. Obligado la salida de Davinson por el golpe en la cabeza y la entrada de Carlos Cuesta. Entonces, mientras ellos tenían 6 jugadores frescos nuevos, nosotros teníamos nada más uno. Y en un partido de tanta intensidad en zona 2 donde Colombia estuvo presionando mucho, naturalmente eso comenzó a pesar en los minutos finales. Brasil fresquito, yendo al frente, y Colombia cansado y sin modificaciones. Ahí Néstor Lorenzo actuó como no debía. Él apenas vio que Dorival mandó a 800 jugadores a la cancha, él tenía que hacer lo mismo. Tenía que decir, bueno, ya veo a James cansado, ya veo a Córdoba cansado,
No sé, por ahí Arias estaba cansado de pronto también. Comienzo a refrescar. Listo, lo meto a Kevin Castaño de pronto en el medio para no perder marca. Lo de meter a Borré Carrascal, esos son cambios que a él le gustan mucho, ¿no? En la final de la Copa América los hizo, igual que el de Kevin Castaño. No sé, yo creo que capaz que meterlo a Juanfer en el medio por James como para tener el mismo creativo, o sea, creativo por creativo, y ponerlo arriba a Marino y Nestroza para que tuviéramos un jugador con cambio de ritmo fresquito, hubiera sido más pertinente. Pero bueno, más allá de eso, de los jugadores que hubiésemos elegido o no, que yo hubiera elegido jugadores diferentes a Néstor Lorenzo, pero bueno, él sabrá mejor que nadie, él conoce su equipo. Pero más allá de eso fue el momento en el cual hacer los cambios. Lo digo de nuevo, si el rival, Dorival Junior en este caso, el técnico rival, te manda a 5 jugadores, 6 jugadores en total ya nuevos al campo de juego. Bueno, Joelinton entró en el primer tiempo, ok, entiendo, pero y Cuña había entrado antes, pero igual, ya eran 6 jugadores desde el banco y vos no puedes tener uno solo. Vos tenés que tener más. Ya es una diferencia muy amplia, te van a pasar por encima simplemente por un tema de coherencia en cuanto a lo físico-atlético. Y claro, entonces en los minutos finales, como Lorenzo se durmió en ese sentido, pues Brasil de ahí para allá el partido se reanuda y Brasil se viene encima como una tromba, siendo un equipo que, como lo dije ahora, desde lo colectivo no se encuentra, pero a punta de huevos, siguiendo al frente y con Vini como cabeza y con Wesley que ya estaba picante por derecha, bueno, pues ahí se comenzó a acercar, entonces ya lo siguiente que tenemos es todo de Brasil. Un disparo de Guilherme Arana, un corner en donde Vini cabecea y controla a Camilo, un disparo de Joelinton que pasa muy cerca y ya van tres, un cabezazo de André que controla a Camilo, van cuatro, un desborde de Vini en el cual hay un centro pasado, remata a Sabiño y después Guilherme cabecea abajo del arco y casi la manda a guardar, ahí ya van cinco. Ya veíamos que era un asedio importante a punta de huevos y de lo actitudinal. Y Colombia tenía que ver cómo respondía, porque las llegadas de Brasil estaban siendo cada vez más peligrosas. De esas 5 que mencioné, mínimo la última de Arana y el disparo de Joelinton fueron de riesgo. Pudieron ser goles. Y bueno, no acatamos al parecer pues la advertencia. Lorenzo pues metió a Kevin Castaño, Santos Borrilla Carrascal, pero ya ahí en los minutos finales, ya casi que en el tiempo de adición, y Brasil ya estaba montado, estaba yendo al frente, ya estaba con viento en la camiseta, y llegó esa última acción al minuto 99 donde Vini pues hay una asociación en corto después de cobrar una falta rápida y Vini lo encara a Muñoz y Muñoz lo marca desde una distancia que para mí pues no es la adecuada porque le dio mucho espacio físico. También es cierto que Muñoz capaz que necesitaba un apoyo, ¿no? Ya fuera del interior, del mediocentro, perdón, que estuviera más cerca. En este caso era Richard Ríos, también llegó tarde. O del mismo extremo que estaba por ese lado, que tenía que bajar un poquito a ver qué pasaba, que era Carrascal, según esto, porque Carrascal entró por John Arias. Y ni Carrascal lo ayudó, ni tampoco Ríos lo ayudó. El error es principalmente de Daniel Muñoz porque pues lo que les digo, le dio mucha distancia, lo dejó enganchar hacia adentro, todos sabíamos que iba a rematar y iba a hacer esa jugada, pero igual tampoco tuvo apoyo Daniel, remata a Vini, se desvía en Lerma y bueno, terminamos perdiendo el partido porque la pelota clava en un ángulo y Camilo no puede hacer mucha cosa para poder responder. Es así, es así gente, eso fue lo que pasó. Entonces comenzamos mal, para el resumen final, logramos corregir en el primer tiempo, encontramos el empate con esa corrección, en el segundo tiempo seguimos por ese camino, por ende nos montamos del todo en el partido, el problema es que no pudimos capitalizar por falta de precisión y por no tener pausa, y después ya Brasil metió 800 cambios y Colombia no respondió ante eso, respondió tarde y con nombres erróneos, errados, que no eran, y bueno, nos acabaron ganando el partido por esa razón, Brasil se fue encima con todo el equipo nuevo que tenía en cancha, y nos terminó haciendo el gol con el cual nos ganaron. Es así, eso fue lo que pasó. Espero que os haya gustado el resumen de este partido, el análisis. Lo que más me queda más allá de estas particularidades y de que obviamente estamos obligados a ganarle a Paraguay el martes, que no va a ser tarea fácil porque el equipo del profesor Alfaro viene con viento en la camiseta, le acaba de ganar a Chile, Alfaro sale a declarar en cada conferencia como si fuera un poeta postmoderno. Entonces no va a ser tarea fácil. Pero más allá de eso, me quedo con lo primero que dije. Estamos en un momento en el cual toca comenzar a encontrarle la tuerca al asunto porque veo que en lo actitudinal nos están pasando por encima. En los minutos finales nos aceleran, nos ponen huevitos y sucumbimos.
Yo sé que esa no ha sido nunca una fortaleza del fútbol colombiano en general. Todo lo contrario, hemos sido bien pechofríos o patiamarillos, como decían en la época en Cali, por lo menos decíamos así, hace muchos años. Pero bueno, hay que comenzar a desarrollar esa habilidad, porque pues en el fútbol moderno está bien que compitas desde el funcionamiento colectivo, desde individualidades importantes, pero en cierto punto todo se decanta a algo emocional, a algo actitudinal, y si desde ahí no te puedes plantar, estás al horno, estás jodido. Entonces bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá se pueda corregir. Más que de cara a estas eliminatorias, porque yo repito, Colombia va a ir al Mundial sí o sí, entonces no le veo tanto problema, es de cara al Mundial. Ahí es que toca pensarlo. La cita más álgida, de más presión en este deporte, y si no estamos a la altura, vamos a pagar las consecuencias. Suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle por favor un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal. Y lo agradecería un montón. Ese dólar se puede donar por Patreon o por YouTube. Si lo donan por Patreon, muchachos, acá abajo en la sección de comentarios lo pueden hacer. Ahí les dejo el link de la plataforma. Hacen clic, van y cumplan con la donación. Gracias. Y si lo quieren hacer por YouTube es más sencillo todavía, más rápido. Es acá abajo en YouTube a la derecha, donde hay una pequeña pestaña con el signo monetario, con la S de dinero. Hacen clic allí y van y cumplen con esa donación. Y repito, se los agradezco, pero a más no poder, porque el canal se mantiene en gran parte por eso. Por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Los quiero, los aprecio. Hoy perdimos, nada que hacer, pero esperemos que el martes podamos remontar. Hasta pronto.